Al hablar del género de terror, usualmente se visualizan grandes franquicias como Resident Evil o Silent Hill, que junto a otros títulos como Alone in the Dark y Clock Tower, demostraron que el horror en los videojuegos puede ser una experiencia inmersiva y emocionante. Con el paso del tiempo, muchas de estas emblemáticas franquicias fueron encontrando su propia fórmula para cautivar a los jugadores. Otras fueron buscando replicar ese éxito, y en un esfuerzo de los estudios por ofrecer propuestas frescas y originales, surgen ideas sumamente interesantes que llevan al desarrollo de títulos que desafían las convenciones establecidas y se destacan como experiencias únicas en este vasto mundo de entretenimiento. Una de ellas es Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Este título publicado por Nintendo se destaca por su innovador enfoque, en el que presenta de manera nunca antes vista el terror psicológico a través de un sistema de cordura cuidadosamente pensado que es capaz de romper la cuarta pared para llevar la interacción del formato a un nuevo nivel. Acompáñame en un viaje a la eterna oscuridad, donde el terror encuentra su camino más allá de la pantalla y es capaz de invadir nuestro mundo. Exploremos con detalle esta joya perdida en el tiempo, comprendiendo su desarrollo, conocer su argumento y apreciar sus mecánicas, que en conjunto vuelven a este un juego imperdible para los amantes del género de terror en los videojuegos. Silicon Knights. El estudio canadiense liderado por Denis Dyack fue el responsable de la creación del título, pero su desarrollo fue uno muy particular, pues este desentonaba con el catálogo de juegos que Nintendo ofrecía en sus consolas en aquel momento, sin clasificaciones altas y más enfocados en públicos familiares. Realmente su concepción parte de un intento por ampliar su mercado al ofrecer experiencias que pudieran atraer a personas de mayor edad y poder competir con sus rivales comerciales. Todo surgió cuando el estudio presentó el título Blood Omen, Legacy of Kain, un juego de acción y aventura de tipo RPG que fue mostrado por primera vez en el E3 de 1995. Desde entonces, Nintendo expresó su interés en trabajar con ellos para agrandar su catálogo de juegos, y así fue. Para el año 1999 se presentaría el título en que el estudio estuvo trabajando, Eternal Darkness, un juego altamente inspirado en el gran éxito de Capcom, pero que proponía una perspectiva muy diferente a lo que entonces se había establecido con el survival horror, innovando en varias áreas técnicas y de experiencia de juego para los consumidores. Si bien la revelación del título se hizo por medio de un demo jugable para la Nintendo 64, el proyecto era tan ambicioso que Nintendo tuvo que meter las manos para frenar un poco al estudio, pues el proyecto llevaba al límite la consola, requiriendo el paquete de expansión de memoria de 4 MB y hubiera sido necesario un cartucho personalizado de mayor capacidad para poder ser jugado. Era realmente sorprendente lo que consiguieron con la versión temprana del juego, tanto que incluso Nintendo solicitó examinar el cartucho demo para asegurarse de que Silicon Knights no lo hubiera manipulado para la presentación, y de paso averiguar cómo es que habían sacado tanto provecho del desempeño de su propia consola. Dada la impresionante hazaña, Nintendo terminaría por ofrecerle al estudio una alternativa para que pudieran ampliar aún más el proyecto, una oportunidad de oro. Esta consistía en archivar el actual desarrollo y volver a elaborarlo desde cero, pero ahora para la que se convertiría en su consola de siguiente generación en tan solo un par de años. Obviamente implicaba cientos de horas de trabajo adicional, pero de esta forma podrían recibir una mayor financiación, apoyo técnico y optar por implementar una gran cantidad de contenido que robusteciera la visión del proyecto. Silicon Knights aceptó la propuesta, y el juego, finalmente titulado Eternal Darkness, Sanity's Requiem, terminaría por lanzarse en 2002, tan solo unos meses posteriores a la salida del GameCube, y se convertiría en el primer juego publicado por Nintendo con una clasificación para adultos. La premisa nos posiciona de manera angustiante en los zapatos de Alexandra Roivas, quien se encuentra atrapada en una habitación repleta de criaturas de aspecto cadavérico, tratando de escapar, sin éxito, pero eventualmente despertándose para caer en cuenta de que todo era tan solo una pesadilla. Sin embargo, tal vez la verdadera pesadilla estaba apenas por comenzar, pues recibiría una llamada de la policía de Rhode Island,
para comunicarle acerca de un accidente ocurrido en la vieja mansión Roivas, y al llegar al lugar, el inspector Legress le solicita reconocer el cuerpo de su abuelo Edward, quien ha sido brutalmente decapitado. Tras un par de semanas infructuosas de investigación por parte de la policía para dar con el responsable del asesinato, Alexandra decide quedarse en la mansión para buscar cualquier información que pueda ayudar a saber qué fue lo que pasó y entender la razón detrás del sombrío acontecimiento. Durante la exploración por la extensa casa, ella interactúa con diferentes objetos que la llevan a descubrir un pasadizo oculto que termina en el estudio privado de Edward, lleno de artefactos y objetos completamente desconocidos para la protagonista, pero que reflejan miles de años de historia. Sobre el escritorio descansa un libro de extraña apariencia, creado a partir de piel y huesos humanos, y al momento de interactuar con él, Alex es capaz de visualizar fugazmente extrañas criaturas y lugares que no parecen pertenecer a este mundo. Después de ese extraño contacto, Alex se llena de intriga y comienza a leer el antiguo libro, titulado El Libro de la Eterna Oscuridad, que redacta la historia de los elegidos, individuos marcados por el destino y que a lo largo de diferentes periodos de la historia se han visto envueltos en los planes de los antiguos, seres que solían dominar la Tierra y que han conspirado desde las tinieblas con el fin de retomar el poder que alguna vez fue suyo. En general, el juego toma mucha inspiración de H.P. Lovecraft y sus obras, al igual que de otros famosos escritores como Edgar Allan Poe. De hecho, al abrir el juego, antes de mostrar al jugador en pantalla el logotipo de Nintendo o Silicon Knights, lo primero en aparecer es un extracto del poema El Cuervo, donde se habla de la oscuridad y reflexiona acerca de su naturaleza inquietante. Las criaturas que acechan en las sombras, las estructuras que atravesaremos y la mitología que el juego presenta se sumergen en un océano de horror cósmico y psicológico que amenaza con romper la frágil barrera entre la cordura y la locura, impregnando magistralmente a la experiencia del espíritu de los relatos Lovecraftianos para crear un terror único a los jugadores a lo largo de toda la aventura. El desarrollo del juego se lleva a cabo en dos frentes. Por un lado tenemos a Alexandra tratando de resolver los misterios y rompecabezas que se encuentran en la mansión Roivas, y por otro lado, las historias que se van narrando en el libro de la Eterna Oscuridad, donde podemos conocer a otros personajes y vivenciar los acontecimientos que ahora los hacen formar parte de la historia de la humanidad. El camino de Alex se va despejando conforme se avanza con los capítulos del libro, que se encuentran esparcidos en múltiples rincones de la mansión, aprendiendo de cada uno para poder resolver los rompecabezas, encontrar el siguiente y eventualmente entender lo sucedido. Por supuesto que como todo juego survival horror de los 90s, el título cuenta con dos factores esenciales: ángulos de cámara fija y recursos limitados en la aventura. En ese sentido, Eternal Darkness es como cualquier otro juego. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales que lo diferencian de todos los demás es la implementación de 3 medidores de personaje. El primero es la salud, que no tiene nada extraordinario. Indica la cantidad de vida con la que cuenta el personaje, y si llega a 0, bueno, ya sabes, toca reiniciar, y más vale que hayas guardado la partida. Afortunadamente el juego da la libertad de poder guardar en prácticamente todos lados, salvo que se encuentren enemigos cerca. Aprovecho para decir que el combate no es nada del otro mundo, pero ofrece la posibilidad de atacar partes específicas del cuerpo de las criaturas. Esto es bastante útil, y por poner un ejemplo, al cortar la cabeza de un enemigo, lo puedes cegar y así evitar que éste nos haga daño. El segundo es la magia, que de inicio los personajes no pueden utilizar. Es hasta que entran en contacto con el libro de la Eterna Oscuridad que pueden hacer uso de ella, y cuenta con varias utilidades como encantar objetos, generar escudos de energía, invocar criaturas y hasta hacerte invisible. El medidor se desgasta con cada conjuro, pero puede ser recuperado poco a poco simplemente con andar por los niveles. Por último está la cordura, uno de los apartados donde el equipo de desarrollo centró más su atención, empezando por entender que esta se pierde conforme el jugador entra en el campo de visión de los monstruos, bajando drásticamente si en una habitación se presentan numerosos enemigos. Con una cordura baja, el personaje empezará a sufrir daño en su salud hasta morir. Sin embargo, esto es solo uno de los efectos,
pues es ahí que se pueden hacer presentes cientos de situaciones que alteran la experiencia de juego de manera única, dependiendo del personaje en uso o el avance en la partida, produciendo diferentes grados de desorientación, visiones y sonidos extraños como risas, golpes y mucho más. Pero en ocasiones, estos horrores van más allá y empiezan a jugar con la cordura de la persona jugando detrás de la pantalla, reiniciando el juego a la pantalla inicial, bajando el volumen de la televisión, terminar abruptamente la partida y mostrar un mensaje de ¿continuará?, borrando el archivo de guardado, desconectando el control de la consola y muchos otros efectos que rompen la cuarta pared. No quisiera hablar mucho más de estas interacciones, pues considero que el descubrirlas por cuenta propia al jugar es uno de los elementos que más resaltan en la experiencia y la caracterizan dentro del género hasta la fecha. Estos medidores se presentan de color rojo, azul y verde, respectivamente, colores que pueden parecer no tener mayor relevancia, pero estos se relacionan directamente con los alineamientos mágicos de cada antiguo. Chattur'gha, dios de la fuerza física y la materia. Ul-Jal, dios de la magia y planos existenciales. Xel'Lotath, diosa de la locura y el conocimiento. Adicionalmente se presenta otro antiguo más, Mantorok, conocido como el dios muerto, reina sobre el orden y el caos. Este es el único antiguo conocido por tener una presencia física en la Tierra, mantiene el equilibrio entre los otros tres antiguos y es el creador del libro de la eterna oscuridad. La relación entre los antiguos representa un balance, habiendo mayor fortaleza de unos a otros, al igual que debilidad. Esto es importante pues ejercen un poder específico para cada uno de los encantamientos que se pueden usar. Un ejemplo es que al entrar en combate con algún jefe, únicamente serán efectivos ataques mágicos con afinidad al antiguo de mayor fortaleza respecto al dios que estemos enfrentando. Y hablando de eso, en el juego se presentan diferentes rutas narrativas que el jugador puede tomar, empezando por definir el antagonista, al elegir tomar la esencia de poder de uno de los tres antiguos en el primer capítulo, y dependiendo de la elección, se modificarán las criaturas que deben ser enfrentadas a lo largo de la historia. Esto mismo aplica en otros momentos, y dependiendo de las acciones pasadas, se pueden tomar diferentes caminos que pueden llegar a complicar más o menos la travesía para el jugador. Uno de los puntos que más rescato de la experiencia es que por más que en algunas ocasiones puede parecer un juego de acción, dadas sus mecánicas de combate y el uso de la magia, el juego mantiene una carga de tensión constante sobre el jugador, gracias a los ya mencionados efectos de cordura, y en cuanto menos te lo esperas, es capaz de llevarte al filo del asiento, desconcertado y nervioso por las cosas que el juego puede hacerte creer. Ciertamente, podemos decir que el esfuerzo realizado por Silicon Knights se nota enormemente al ofrecer una experiencia bien desarrollada y cuidadosamente pensada en cada uno de sus apartados como mecánicas, narrativa e historia. Entonces queda preguntarse, si de verdad es un título tan bien logrado, ¿por qué hoy es considerado más un juego de culto y no como un éxito generacional, al igual que otros como Resident Evil o Silent Hill? Bueno, es fácil llegar a la conclusión de que, a pesar de la positiva recepción de la crítica, este tuvo el infortunio de haber salido para la consola que menos vendió en su generación, aproximadamente unas 22 millones de unidades, una cifra bastante pequeña comparadas con las 155 millones del PlayStation 2. Esto en parte justamente por la razón de la existencia del título mismo. El GameCube era percibido como una consola de juegos familiares, apelando a audiencias más jóvenes, situación que limitaba el soporte de los desarrolladores de terceros que tenían en mente títulos para otros segmentos. De alguna manera, podemos decir que Eternal Darkness, junto de su mercado objetivo, no cuadraban del todo con la consola, y posiblemente, de haber salido en cualquier otra plataforma, hubiera podido recibir más elogios por parte de los jugadores, así como vender más unidades y ser mayormente reconocido dentro de la comunidad. Sin lugar a dudas, a pesar de lo infructuosa que pudo ser su recepción en el mercado,
Es un juego espectacular que se ha mantenido sorprendentemente bien después de 22 años desde su lanzamiento, pues propone una fórmula bastante interesante, sus mecánicas únicas, rompecabezas bien elaborados y una trama envolvente componen su esencia original y lo hacen destacar de entre la gran variedad de juegos del survival horror. A todo este reconocimiento, solo me queda hacer una fuerte recomendación. Si cuentas con una GameCube por ahí y está dentro de tus posibilidades acceder a una copia del juego, pruébalo. Vale mucho la pena si lo que buscas es adentrarte de manera extraordinaria en el terror interactivo. Incluso se me hace extraño, pues a día de hoy que parece que los remakes o remasters no podrían estar más de moda en toda la industria, me sorprende que Nintendo no haya hecho el intento de revivir el interés con alguna versión actualizada para el Switch, con la posibilidad de volver a establecer a Eternal Darkness dentro del mercado, y haciendo todo 1000 veces más sencillo para jugarlo. La ruta corta sería que, tal vez, eventualmente se sume soporte para el catálogo de juegos de la GameCube dentro del servicio Nintendo Switch Online, y en ese escenario, lógicamente pudiera ser el momento, abriendo las puertas a que más personas puedan disfrutar de este. Gracias por llegar hasta acá. Recordemos que cada juego perdido en el tiempo es una historia que queda por contar. Es fundamental que la industria y la comunidad de jugadores trabajen juntos para preservar estos. Así, no solo garantizamos que los juegos puedan ser accesibles para más personas en el futuro, sino que también honramos el trabajo de los desarrolladores y la historia del videojuego.